En un mundo donde nuestros pensamientos parecen no detenerse nunca, existe una pregunta fundamental que pocos se atreven a explorar. ¿Y si no todo lo que pensamos fuera verdad? En Don't Believe Everything You Think, Why Your Thinking is the Beginning and End of Suffering, Joseph Nguyen nos invita a cuestionar la raíz misma de nuestro sufrimiento. A través de una reflexión profunda y accesible, el autor plantea una idea transformadora. No son las circunstancias las que nos hacen sufrir, sino la manera en que las interpretamos. Este libro no busca enseñarte a controlar cada pensamiento ni a llenar tu mente de afirmaciones positivas. Va mucho más allá. Nos muestra que el sufrimiento comienza cuando creemos ciegamente en las historias que nuestra mente crea. Juicios, miedos, suposiciones y recuerdos que repetimos hasta convertirlos en verdades. Nguyen explica que el dolor es una experiencia humana inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Surge cuando nos identificamos completamente con lo que pensamos. A lo largo de sus páginas, descubrirás cómo separar tu verdadera esencia del constante diálogo interno, cómo observar tus pensamientos sin apegarte a ellos y cómo reconectar con un estado natural de paz que siempre ha estado dentro de ti. Es un llamado a despertar, a dejar de luchar contra la mente y comenzar a comprenderla. Este libro es una invitación a soltar, a respirar y a recordar que no eres tus pensamientos. Y si este tipo de reflexiones te ayudan a crecer y ver la vida con mayor claridad, te invito sinceramente a unirte a nuestra comunidad en Conocimiento en Voz, donde cada libro es un paso más hacia tu transformación personal. El origen del sufrimiento está en el pensamiento. En Don't Believe Everything You Think, Joseph Nguyen plantea una idea tan simple como poderosa. El origen del sufrimiento no está en lo que sucede, sino en lo que pensamos acerca de lo que sucede. Los acontecimientos externos, una crítica, una pérdida, un error, una incertidumbre, no contienen sufrimiento por sí mismos. El sufrimiento aparece cuando la mente interpreta, juzga y construye una narrativa alrededor de ellos. El pensamiento crea historias. No soy suficiente, esto no debería pasar, siempre me ocurre lo mismo. Estas interpretaciones se sienten reales porque las repetimos constantemente. Sin embargo, no son hechos sino construcciones mentales. Cuando creemos cada pensamiento sin cuestionarlo, nos identificamos con él y comenzamos a vivir dentro de esa historia. Así nace el sufrimiento. Nguyen distingue entre dolor y sufrimiento. El dolor es una respuesta natural y momentánea ante ciertas experiencias humanas. El sufrimiento, en cambio, es la prolongación mental de ese dolor. Es el diálogo interno que revive el pasado o anticipa un futuro temido. No sufrimos por el evento en sí, sino por el significado que le damos. El autor no propone luchar contra los pensamientos ni intentar controlarlos, sino reconocer que no somos ellos. Al observarlos sin aferrarnos, pierden su poder. Cuando dejamos de creer automáticamente todo lo que la mente produce, descubrimos que debajo del ruido mental existe un estado natural de paz. Comprender que el pensamiento es el inicio y también el fin del sufrimiento cambia radicalmente nuestra forma de vivir. Nos devuelve la responsabilidad, pero también la libertad. Si el sufrimiento nace en la mente, también puede terminar allí. No eres tus pensamientos. En Don't Believe Everything You Think, Joseph Nguyen desarrolla una afirmación central que transforma la manera en que nos entendemos. No eres tus pensamientos. Aunque la mayoría de las personas vive identificada con su diálogo interno, creyendo que cada idea, juicio o recuerdo define quién es, el autor explica que los pensamientos simplemente aparecen, no son nuestra esencia. Desde pequeños, aprendemos a construir una identidad basada en historias mentales. Soy tímido, no soy suficiente, siempre fracaso, debo demostrar mi valor. Con el tiempo, esas narrativas se convierten en etiquetas que asumimos como verdades absolutas. Sin embargo, Nguyen señala que los pensamientos son eventos mentales pasajeros, no hechos objetivos, ni definiciones permanentes. El problema surge cuando nos fusionamos con ellos.
Si creemos todo lo que la mente dice, nuestras emociones y decisiones quedan condicionadas por interpretaciones automáticas. Pero cuando comenzamos a observar los pensamientos como simples fenómenos que van y vienen, igual que las nubes en el cielo, aparece una separación liberadora. Existe el pensamiento y existe la conciencia que lo observa. Esa conciencia es lo que realmente somos. No se trata de eliminar pensamientos negativos ni de forzar pensamientos positivos. Se trata de reconocer que no tenemos que identificarnos con ninguno. Al comprender esto, el miedo, la culpa y la inseguridad pierden fuerza, porque ya no los vemos como parte de nuestra identidad, sino como experiencias mentales temporales. Entender que no eres tus pensamientos abre la puerta a una mayor paz interior. Te permite vivir con más ligereza, actuar con mayor claridad y dejar de cargar historias que no te pertenecen. Es un recordatorio profundo. Tu esencia es más amplia que cualquier idea que cruce por tu mente. La ilusión del control mental. En Don't Believe Everything You Think, Joseph Nguyen explica que uno de los mayores malentendidos sobre el bienestar emocional es la creencia de que debemos controlar nuestra mente para estar en paz. Muchas personas intentan dominar sus pensamientos, eliminar los negativos y reemplazarlos por afirmaciones positivas. Sin embargo, este esfuerzo constante suele generar más tensión que alivio. Ahí nace la ilusión del control mental. Nguyen sostiene que los pensamientos aparecen de manera automática, sin que los elijamos conscientemente. No decidimos cuál será nuestro próximo pensamiento, simplemente surge. Intentar controlar cada idea es como intentar controlar cada ola del océano. Cuanto más luchamos, más agotados terminamos. La mente produce pensamientos de forma natural, igual que el corazón late sin que tengamos que ordenárselo. La ilusión consiste en creer que si logramos gestionar perfectamente nuestro diálogo interno, entonces desaparecerá el sufrimiento. Pero el autor propone algo diferente. El problema no es tener pensamientos, sino creer que necesitamos controlarlos. El verdadero sufrimiento surge cuando resistimos lo que ocurre en nuestra mente. En lugar de control, Nguyen propone comprensión. Cuando entendemos que los pensamientos no nos definen y que no necesitamos reaccionar ante cada uno de ellos, la lucha se disuelve. No se trata de apagar la mente, sino de dejar de identificarnos con su contenido. Al abandonar la necesidad de control, aparece una sensación inesperada de libertad. La paz no proviene de una mente perfectamente silenciosa, sino de la aceptación de que los pensamientos pueden ir y venir sin gobernar nuestra vida. Comprender esto rompe la ilusión y nos permite vivir con mayor ligereza y claridad. Cómo la mente crea historias que no son reales. En Don't Believe Everything You Think, Joseph Nguyen explica que la mente humana tiene una capacidad extraordinaria: crear historias. A partir de un hecho simple y neutral, construimos interpretaciones complejas que muchas veces no corresponden a la realidad. El problema no es que la mente imagine o analice, sino que confundimos esas narrativas con verdades absolutas. Un comentario breve puede convertirse en «no le agrado a nadie». Un error puede transformarse en «siempre fracaso». Una situación incierta puede derivar en «todo saldrá mal». La mente completa los vacíos con suposiciones, recuerdos del pasado y proyecciones del futuro. Así, elabora relatos que parecen coherentes, pero que en realidad están basados en interpretaciones automáticas, no en hechos verificables. Nguyen señala que estas historias nacen del condicionamiento, experiencias pasadas, creencias aprendidas y miedos acumulados. Sin darnos cuenta, filtramos la realidad a través de esas lentes mentales. Lo que vemos no es lo que ocurre, sino lo que creemos que ocurre. Y cuanto más repetimos una historia interna, más real se siente. El sufrimiento surge cuando nos identificamos con esas narrativas.
Al creerlas sin cuestionarlas, reaccionamos emocionalmente como si fueran hechos indiscutibles. Sin embargo, al observar la mente con mayor conciencia, podemos reconocer la diferencia entre lo que pasó y lo que estamos pensando sobre lo que pasó. El autor propone un cambio simple pero profundo: no tomar cada pensamiento como una verdad definitiva. Cuando entendemos que muchas de nuestras preocupaciones son construcciones mentales, recuperamos claridad. La mente puede crear historias, pero no estamos obligados a vivir dentro de ellas. Reconocer esto nos permite responder a la vida desde la realidad, no desde la ficción que nuestra mente inventa. El apego a las creencias y la identidad. En Don't Believe Everything You Think, Joseph Nguyen explica que gran parte del sufrimiento humano proviene del apego a nuestras creencias y a la identidad que construimos a partir de ellas. Desde temprana edad, adoptamos ideas sobre quiénes somos, cómo es el mundo y qué debemos hacer para ser valiosos. Con el tiempo, esas creencias dejan de sentirse como opiniones y pasan a convertirse en verdades incuestionables. El problema surge cuando nos aferramos rígidamente a esa identidad mental. Frases como «yo soy así», «siempre he sido de esta manera» o «esto me define» revelan cómo fusionamos nuestra esencia con conceptos aprendidos. Creamos una imagen de nosotros mismos basada en experiencias pasadas, logros, fracasos y expectativas externas. Luego, defendemos esa imagen incluso cuando nos limita. Nguyen señala que la identidad psicológica no es algo fijo ni absoluto, es una construcción del pensamiento. Cuando nos apegamos a ella, cualquier situación que la contradiga se siente como una amenaza. Una crítica puede percibirse como un ataque personal. Un cambio inesperado puede vivirse como una pérdida de quien creemos ser. Así, el apego genera miedo, resistencia y conflicto interno. El autor invita a cuestionar suavemente esas creencias. No se trata de destruir la identidad, sino de reconocer que no somos las historias que contamos sobre nosotros mismos. Detrás de las etiquetas existe una conciencia más amplia, libre de definiciones rígidas. Al soltar el apego a las creencias, surge una mayor flexibilidad emocional. Dejamos de reaccionar automáticamente para comenzar a responder con claridad. Comprendemos que podemos experimentar pensamientos e identidades sin quedar atrapados en ellos. Y en ese espacio de desapego descubrimos una sensación más auténtica de libertad y paz interior. La diferencia entre dolor y sufrimiento. En Don't Believe Everything You Think, Joseph Nguyen establece una distinción fundamental. El dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Aunque solemos usar ambos términos como sinónimos, no significan lo mismo. Comprender esta diferencia transforma por completo nuestra manera de enfrentar las experiencias difíciles. El dolor forma parte natural de la vida humana. Perder a alguien, fracasar en un proyecto, atravesar una enfermedad o vivir una decepción genera una reacción emocional auténtica. Ese dolor es inmediato y humano, no necesita interpretación, es una respuesta directa a lo que ocurre. El sufrimiento, en cambio, comienza cuando la mente interviene. Después del evento doloroso, aparecen pensamientos como «esto no debería haber pasado», «no podré superarlo», «mi vida ya no será igual». La mente revive el pasado una y otra vez o anticipa un futuro lleno de miedo. Así, prolonga la experiencia inicial y la convierte en una historia constante. Mientras el dolor es temporal, el sufrimiento se mantiene vivo a través del pensamiento repetitivo. Nguyen explica que no sufrimos por el hecho en sí, sino por nuestra resistencia mental a lo que ocurrió. Cuando luchamos contra la realidad o nos identificamos con narrativas negativas, intensificamos la experiencia. El sufrimiento es, en esencia, dolor más pensamiento.
Nguyen no propone evitar el dolor ni reprimir emociones, sino permitirlas sin añadir interpretaciones innecesarias. Cuando dejamos de alimentar la historia mental, el dolor puede fluir y eventualmente disminuir. Entender esta diferencia nos devuelve el poder. No siempre podemos controlar lo que sucede, pero sí podemos reconocer cuándo estamos agregando sufrimiento a través de nuestros pensamientos. Y en esa conciencia comienza la verdadera liberación. ¿Qué ocurre cuando dejas de creer cada pensamiento? En Don't Believe Everything You Think, Joseph Nguyen explica que algo profundo ocurre cuando dejamos de creer automáticamente cada pensamiento que aparece en la mente. No significa que los pensamientos desaparezcan, sino que cambia nuestra relación con ellos. En lugar de reaccionar de forma inmediata, comenzamos a observar. Cuando creemos cada pensamiento, vivimos atrapados en una montaña rusa emocional. Si la mente dice, no soy suficiente, sentimos inseguridad. Si dice, algo malo va a pasar, sentimos ansiedad. Pero al cuestionar esa creencia automática, se abre un espacio entre el pensamiento y nuestra reacción. Ese espacio nos devuelve claridad. Al dejar de creer todo lo que pensamos, descubrimos que muchos de nuestros miedos eran proyecciones, no realidades. Las preocupaciones constantes pierden intensidad porque entendemos que son construcciones mentales, no hechos inevitables. La mente puede seguir generando historias, pero ya no nos gobiernan. Nguyen señala que en ese desapego emerge un estado natural de paz. No es una paz forzada ni producto de control mental, sino la tranquilidad que siempre estuvo presente detrás del ruido del pensamiento. Cuando no alimentamos cada idea con atención y credibilidad, la mente se calma por sí sola. También cambia nuestra forma de actuar. Las decisiones dejan de estar impulsadas por el miedo o la inseguridad y surgen desde una mayor claridad. Nos volvemos menos reactivos y más conscientes. Dejar de creer cada pensamiento no es ignorar la mente, sino reconocer que no todo lo que aparece en ella es verdad. Es un acto de libertad interior. Y en esa libertad, el sufrimiento comienza a disolverse porque ya no estamos viviendo dentro de cada historia que nuestra mente crea. La paz como estado natural. En Don't Believe Everything You Think, Joseph Nguyen plantea una idea profundamente transformadora. La paz no es algo que debamos alcanzar, sino nuestro estado natural. Según el autor, no nacemos con ansiedad, culpa o miedo constantes. Esas experiencias surgen más tarde, cuando comenzamos a identificarnos con nuestros pensamientos. Desde esta perspectiva, la paz no depende de que todo salga bien, ni de que las circunstancias externas sean perfectas. Tampoco requiere eliminar cada pensamiento negativo. La paz ya está presente, pero queda cubierta por el ruido mental. Preocupaciones sobre el futuro, arrepentimientos del pasado, juicios sobre nosotros mismos y los demás. Cuando creemos cada pensamiento sin cuestionarlo, nos alejamos de esa tranquilidad natural. Nguyen explica que, al dejar de aferrarnos a las historias de la mente, la paz emerge por sí sola. No es algo que construimos, es algo que descubrimos cuando cesa la lucha interna. Es similar al cielo que siempre está ahí, incluso cuando las nubes lo cubren. Los pensamientos son las nubes, la paz es el cielo. Este enfoque cambia completamente la búsqueda del bienestar. En lugar de intentar arreglarnos o convertirnos en una versión mejorada de nosotros mismos, aprendemos a reconocer que no estamos rotos. La agitación proviene del pensamiento excesivo y de la identificación con él. Cuando entendemos esto, dejamos de perseguir la paz como si fuera un objetivo distante. Empezamos a experimentarla en momentos simples, en el silencio, en la presencia, en la aceptación de lo que es.
Reconocer la paz como estado natural nos devuelve a una forma de vivir más ligera y auténtica, donde la serenidad no depende de controlar la vida, sino de comprender la mente. Liberarse del diálogo interno constante. En Don't Believe Everything You Think, Joseph N. Nguyen aborda uno de los mayores desafíos de la experiencia humana, el diálogo interno constante. Esa voz que comenta, juzga, anticipa, compara y revive situaciones parece no detenerse nunca. Muchas personas creen que deben silenciarla por completo para encontrar paz, pero el autor propone una comprensión diferente. El problema no es que exista diálogo interno, sino que nos identificamos completamente con él. Cuando cada pensamiento es tomado como verdad, quedamos atrapados en una conversación mental incesante. La mente analiza el pasado, imagina el futuro y crea escenarios hipotéticos que generan ansiedad, culpa o inseguridad. Así, el ruido mental se convierte en una fuente continua de tensión. Nguyen explica que liberarse no significa luchar contra la mente ni intentar forzar el silencio. Esa resistencia en realidad fortalece el conflicto. La verdadera libertad surge cuando dejamos de creer automáticamente lo que la voz interna dice. Al observar el pensamiento sin reaccionar, se crea un espacio de conciencia. En ese espacio, el diálogo pierde intensidad de forma natural. Cuando no alimentamos cada idea con atención y credibilidad, la mente comienza a calmarse por sí sola. Los pensamientos siguen apareciendo, pero ya no dominan nuestras emociones ni nuestras decisiones. La voz interna se convierte en una herramienta útil en lugar de un juez constante. Liberarse del diálogo interno constante es, en esencia, cambiar la relación con la mente. No se trata de eliminar pensamientos, sino de reconocer que no somos esa voz. Y al comprenderlo, descubrimos una experiencia más silenciosa y presente de la vida, donde la claridad reemplaza al ruido y la paz surge sin esfuerzo. Vivir desde la conciencia, no desde el miedo. En Don't Believe Everything You Think, Joseph Nguyen propone que la verdadera transformación ocurre cuando dejamos de vivir desde el miedo y comenzamos a vivir desde la conciencia. El miedo, según explica, no proviene únicamente de las circunstancias externas, sino de los pensamientos que interpretan esas circunstancias como amenazas. Es la mente anticipando pérdidas, rechazando el pasado o imaginando escenarios negativos. Cuando vivimos desde el miedo, nuestras decisiones están condicionadas por la inseguridad. Actuamos para evitar el error, para proteger una identidad o para controlar lo incierto. Este estado nos mantiene en tensión constante, reaccionando automáticamente a cada pensamiento alarmante que surge. Vivir desde la conciencia es diferente. Significa observar los pensamientos sin identificarnos con ellos. En lugar de asumir que cada idea temerosa es una advertencia real, aprendemos a reconocerla como una construcción mental pasajera. La conciencia crea un espacio entre el pensamiento y la acción, permitiéndonos responder con claridad en lugar de reaccionar por impulso. Nguyen no propone eliminar el miedo por completo, sino comprender su origen. Cuando entendemos que muchas de nuestras preocupaciones son historias creadas por la mente, el miedo pierde intensidad. Desde la conciencia, nuestras acciones ya no buscan proteger una imagen personal ni evitar un futuro imaginado, sino que surgen de una comprensión más profunda del momento presente. Vivir desde la conciencia implica confiar en que no necesitamos controlar cada resultado. Es actuar desde la claridad, no desde la defensa. En ese estado aparece una mayor serenidad y autenticidad. Dejamos de ser dirigidos por pensamientos temerosos y comenzamos a experimentar la vida con apertura, libertad y una paz más estable. Escuchar Don't Believe Everything You Think de Joseph Nguyen no es simplemente absorber ideas nuevas, es experimentar un cambio silencioso en la manera de entender nuestra propia mente.
A lo largo de esta obra, descubrimos que el sufrimiento no nace de lo que ocurre afuera, sino de la interpretación constante que hacemos de cada situación. Comprendemos que no somos nuestros pensamientos, que el diálogo interno no define nuestra identidad y que la paz no es algo que debamos perseguir, sino algo que ya está dentro de nosotros. Este libro nos invita a soltar la necesidad de controlar cada pensamiento y a dejar de luchar contra la mente. Nos muestra que el dolor es parte natural de la vida, pero el sufrimiento aparece cuando añadimos resistencia y narrativa mental. Al observar nuestros pensamientos sin creerlos automáticamente, algo cambia. Aparece un espacio de claridad. Y en ese espacio, el miedo pierde fuerza, las historias mentales se disuelven y la vida se siente más ligera. La experiencia de escuchar este libro es, en esencia, un recordatorio de que no estamos rotos, de que no necesitamos arreglarnos constantemente y de que la serenidad surge cuando dejamos de identificarnos con cada idea que cruza por la mente. Es una invitación a vivir con mayor conciencia, autenticidad y libertad interior. Si esta reflexión resonó contigo y deseas seguir explorando libros que transformen tu manera de pensar y vivir, te invito a unirte a nuestra comunidad en Conocimiento en Voz. A veces, una sola idea puede cambiar tu vida y quizá la próxima esté esperando en este canal contigo.